Hola, ¿cómo están? La campaña mediática y la estrategia de la extrema derecha en Venezuela intenta atentar con la estabilidad del país, mientras todo un pueblo se moviliza en las calles pidiendo el levantamiento de las sanciones ilegales y en respaldo también a un gobierno que ha logrado cambiarle las reglas del juego a los Estados Unidos. Hoy vamos a analizar todos los escenarios. Inicia el mapa. Bienvenidos. Les proponemos desplegar nuestro mapa e identificar datos claves para entender a esta nación suramericana, Venezuela. El bloqueo criminal que hace Venezuela ante esta imposición lo reseñamos en nuestro mapa mundi, identificando a esta nación suramericana con los colores de su bandera, con 8 estrellas en territorio de América del Sur. Venezuela posee una extensión de 916.445 kilómetros cuadrados. Hablemos de su población. Esta nación latinoamericana y caribeña cuenta con una población de más de 29 millones de habitantes que ha resistido el bloqueo criminal impuesto principalmente por Estados Unidos. Desde el año 2015, hay que reseñarlo también, que la política hegemónica de Estados Unidos ha impuesto 930 medidas coercitivas unilaterales. Estas conocidas sanciones, que no es otra cosa que un genocidio económico, al país petrolero con las reservas más grandes del mundo, según data del Centro Internacional de Inversión Productiva, la CIP, que lleva el Observatorio Venezolano Antibloqueo. De esas 930 registradas en este centro de investigación, el 47%, como vemos en nuestra pantalla, las ha emitido Estados Unidos. Le sigue un 12% Canadá, el 41% de otros países. Pero también toma en cuenta mecanismos de la Unión Europea, vasallos de la Casa Blanca. Entre las consecuencias que han provocado estas sanciones a Venezuela está la baja producción petrolera desde el año 2015 de un 87%, lo que ha significado una pérdida de 232.000 millones de dólares para la salud, la prohibición de medicamentos, equipos médicos, material de laboratorio, entre otros insumos para salvar las vidas. Todo esto además en medio desarrollo de la pandemia por la COVID-19. Graves daños también así a la población venezolana. Hay que sumarle otro hecho. Inglaterra secuestró 31 toneladas de oro monetario de las reservas de Venezuela. Las medidas han golpeado la moneda nacional, bloquearon el ingreso de divisas y provocaron una alta inflación, entre otras acciones que han afectado la calidad de vida de los venezolanos. Hay que decir también que a pesar del bloqueo criminal, el gobierno de la nación suramericana ha respondido y refleja cifras de superación por tan solo dar algunos ejemplos. En abril se registraba la inflación más baja desde el año 2014, con un 2% en el mes. Asimismo, la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y el Fondo Monetario Internacional, el FMI, proyectaba una tasa de crecimiento para Venezuela del 4% de su Producto Interno Bruto para esta gestión 2024, liderando a este país con ese crecimiento regional. Una de estas áreas que ha resaltado el gobierno nacional es el turismo, que lleva décadas de inestabilidad y que con políticas de integración internacional ha incrementado en un 25% con relación al 2022. Otro sector digno de destacar en nuestro mapa es el ganadero. La cría ha crecido en 3.9% con 29.972.313 cabezas de ganado vacuno, ovino y además bufalino, lo que se traduce en un mayor consumo de carnes rojas. Igualmente, la actividad petrolera, hay que destacarlo en datos, crecía en 12.99% en el último trimestre del año pasado y las exportaciones petroleras se ubican en un 60.46%. Estamos hablando de cerca de 899 millones de barriles diarios. La demanda de bolívares se ha incrementado en un 95% en 12 meses y el precio del dólar está más estable desde el año 2012. Grandes logros para destacar también en nuestro mapa, una manera de sortear las mal llamadas sanciones, que no es otra cosa que ese bloqueo criminal, ese genocidio económico del que vamos a analizar hoy en el programa. Para ello recibimos a nuestra primera invitada. Nos acompaña en directo desde España, escritora, analista internacional, Sara Rosenberg. Sara, qué gusto tenerte en el mapa. Gracias por tu tiempo para Telesur. Bienvenida. Muchas gracias a ustedes. Buenos días a todos. Ya lo veíamos en nuestro mapa, sanciones ilegales, no solamente impuestas por Estados Unidos, también por el bloque europeo. ¿A qué responde esta decisión de las élites europeas para imponer estas medidas coercitivas?
Bueno, voy a empezar un poco diciendo de que no es lo mismo decir Europa que decir Unión Europea. Y voy a tratar de explicar cómo crece y nace lo que conocemos como Unión Europea y por qué. Porque es una institución supranacional que nace a la sombra, de alguna manera, del atlantismo. Es decir, es una organización que, aunque dirá que está construida por los estados europeos, es decir, por las élites europeas para la paz, es realmente una organización cuya historia nos va mostrando que ha sido para la guerra, que ha sido enfocada al colonialismo y al imperialismo y, como no, ustedes lo conocen bien, a la piratería. Por supuesto que estas élites no son representativas de toda la población europea que está siendo carne de cañón de sus políticas guerreristas. ¿En qué sentido? Que todos los altos presupuestos militares que forman parte de esa pérdida de soberanía, de esa obligación de permanecer en el concepto de hacer guerras, guerras de rapiña, guerras de saqueo, una detrás de otra, ¿no es cierto?, de armar sanciones y bloqueos, eso beneficia solamente a un sector mínimo, que es la élite atlantista, europeísta, básicamente de derecha, muy estructurada. Estamos viendo cómo se están moviendo cada vez más aceleradamente hacia esas posturas autoritarias y fascistas que apoyan no solamente verbalmente a Ucrania, sino que le mandan ingentes cantidades de armas, de dinero para prolongar una guerra. Su objetivo, desgraciadamente, el objetivo de la Unión Europea y su política atlantista, la élite europea, es la guerra y es seguir con las viejas, antiquísimas políticas de conquista colonial. Y de eso se trata, en detrimento, por supuesto, de sus propios pueblos que están sufriendo una crisis Eso, económica y una parada. Sí, eso, Rosa, perdón. quisiera puntualizar contigo cuando tú me hablas del pueblo, porque cuando describes con esta radiografía a las élites europeas, a los intereses que responden a esta supeditación de Estados Unidos y de esta alianza transatlántica como es la OTAN, ¿en qué se beneficia el pueblo europeo con esta confrontación, por ejemplo, con naciones como Venezuela con estas medidas? Bueno, el pueblo europeo está sufriendo todo lo que significa la parada de la industrialización, todo un desarrollo en crisis absoluta. No se puede desarrollar de esta manera. E insisto, todo el dinero que en este momento mueve la maquinaria bélica, la maquinaria de los grandes negocios de la guerra, de los grandes negociantes de la guerra, se saca de los presupuestos de salud. En la salud se recortan los presupuestos, en la educación se privatiza absolutamente la educación. Todos los derechos sociales adquiridos a lo largo de siglos por los pueblos de Europa, por luchas obreras muy fuertes para llegar a tener ciertos derechos sociales, ¿no es cierto?, se van recortando, y ese dinero que debería estar dedicado a la salud, a la educación, a la cultura de un pueblo, se está llevando hacia otro territorio, que es la empresa, la terrible empresa financiero-militar, que es la que está asolando el mundo. A eso me refiero. Además, el pueblo europeo está, como diría yo, por no ser ofensiva, estamos sufriendo, porque yo vivo aquí en España hace muchos años, aunque soy argentina, está sufriendo en sus carnes la barbarie, una barbarie que se expresa en la censura, en el ataque a la cultura, en el ataque a la educación, en el miedo inyectado, ¿no es cierto?, a cualquier opinión disidente de esas élites. Han hecho un barrido, y un barrido cerebral y humano muy fuerte. Y eso nos habla, ¿no es cierto?, de quiénes son las fuerzas oscuras del fascismo que están dirigiendo esta Europa belicista, cada vez más belicista y cada vez más centrada en opresión tanto de los suyos, de sus propios pueblos, y no voy a entrar a hablar de lo que hacen con las masas de inmigrantes que llegan por las propias guerras que ellos desatan y por el hambre en el mundo, que es terrible, que eso ya es la inhumanidad absoluta, ¿no? De porque son fuerzas de trabajo directamente esclavas. Rosa, o en este caso Sara Rosenberg, hoy casualmente 6 de junio se recuerdan 80 años del desembarco de Normandía.
conocido como el Día D. Europa parece que no ha aprendido nada. Ha sido terrible, ha sido una, ¿cómo diría yo?, una farsa tan espantosa que hayan recibido a un nazi como Zelensky el mismo día, sabiendo perfectamente que ese famoso desembarco fue prácticamente al final, cuando ya los soviéticos habían dado millones, 27 millones de vidas para parar el nazismo. Ahora, antes tenían un cierto cuidado y mentían. El nazismo siempre estuvo ahí y siempre lo tuvieron y siempre lo fueron. Pero ahora han perdido ya hasta la necesidad de usar caretas. Se han caído todas las caretas. Se proclaman, se propagandizan y se dicen a sí mismos nazis. Alteran la historia, la tergiversan. Y como la gente está acelerada, buscándose el pan de cada día, ni siquiera tienen tiempo a pensar y lo pasan a todos los informativos y así van rompiendo nuestra memoria, rompiendo nuestro sentido humano más profundo. Ha sido asqueroso y vergonzoso lo que han hecho en Normandía. Toda la OTAN de pie, vivando a un nazi que está llevando a su país al desastre más absoluto y que cuenta, y además que ya es un presidente ilegal porque el 20 de mayo terminó su mandato. Ellos que hablan de democracia, de tanta democracia. Y esa es la élite europea que impone sanciones a pueblos como Venezuela, que esconde la verdad y la secuestra como una estrategia mediática, y es esa la élite europea que además trata de reeditar lo que hace en su continente, en nuestra región, en América Latina. Sara Rosenberg, ahí con las claves para poder entender esta radiografía de cuáles son los intereses de este bloque europeo para imponer estas medidas coercitivas ilegales para rendir pleitesía a los complejos militares industriales y a las élites, por supuesto, que manejan todo ese emporio en el mundo. Gracias por su tiempo para el MAPA y para Telesur. Marquemos una pausa y lo haremos revisando nuestra escala. Esta vez a través de este portal web de nuestra multiplataforma, la cual invito a visitar, Telesur TV. Está titulando de la siguiente manera. La colocamos allí en pantalla del mapa. Cancilleres de China y Venezuela acuerdan afianzar una relación de altura estratégica. El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, y su homólogo venezolano, Iván Gil, se han encontrado el miércoles en Beijing en una reunión en la que coincidieron en alcanzar lo que consideran un desarrollo inquebrantable de los lazos bilaterales, desde lo que han denominado una altura estratégica y perspectiva de largo plazo. El canciller Iván Gil había llegado a la víspera a China para evaluar con las autoridades del gigante asiático los acuerdos bilaterales suscritos en áreas como economía, salud, minería, energía, también en otros sectores. El canciller venezolano, durante su intervención, hablaba que esta asociación estratégica permanente entre Venezuela y China ha mantenido un desarrollo constante y se ha convertido en un modelo para las relaciones entre ambos países. En respuesta, Wang Yi recordó que en septiembre pasado, los presidentes de ambos países, Xi Jinping y Nicolás Maduro, acordaron elevar las relaciones a la categoría de asociación estratégica a toda prueba y a todo tiempo, lo que ha hecho que estos lazos se vuelvan más claros y con nuevas fuerzas impulsadoras. Asimismo, resaltaba que China, como buen amigo, socio y camarada de Venezuela, va a venir desarrollando de manera inquebrantable los lazos bilaterales desde una altura estratégica y una perspectiva de largo plazo. Esto desmonta esa estrategia de Estados Unidos de intentar aislar a Venezuela. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis, esta vez a través de la fotografía. Lo que ven en pantallas es una encuestadora, sí. Y es que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, está liderando la encuesta de intención de voto con un 56.2% de respaldo. De acuerdo a este reciente estudio, elaborado por la encuestadora Data Viva, triplicando al candidato de Estados Unidos, Edmundo González Urrutia, con un 19.3%, y a cualquier otro candidato de la oposición que además está en carrera electoral. González es seguido por Benjamín Rousseau con un 6.1%. Este estudio ha sido efectuado entre el 27 y el 31 de mayo de este 2024 y ha recorrido muestras de todo el territorio venezolano.
Vamos a analizar este escenario. Para ello recibimos al politólogo experto en geopolítica, Martín Pulgar. Qué gusto tenerte, Martín, en el mapa. Bienvenido a Telesur. Muchas gracias por la oportunidad que me brinda. Martín, hay que leer esta data, esta encuestadora, pero no solamente en términos geopolíticos, sino también preguntarte de manera puntual, ¿a qué se debe el respaldo al presidente Nicolás Maduro? Mira, fundamentalmente hay que visualizarlo siempre desde un escenario de esta guerra multidimensional que la cual ha vivido Venezuela, donde de alguna manera el presidente Nicolás Maduro ha podido sortear buena parte de la estrategia de destrucción del régimen, de destrucción del sistema político venezolano y de destrucción de la revolución bolivariana a través de medidas económicas importantes que ha permitido un crecimiento sostenido y el control de la inflación, e inclusive bajar el costo de lo que es el dólar, como ese instrumento de guerra que también le aplicaron a Venezuela. Este es un elemento básico para entender buena parte de este crecimiento, pero también el sostenimiento de la población venezolana en función de respaldo a una revolución que, más allá de las dificultades, ha tenido un apoyo significativo a lo que ha significado el cambio político en Venezuela. Un cambio profundo donde el papel de participación y de reconocimiento del pueblo como actor y sujeto político está a piel viva. Entonces, por supuesto, esto es significativo. Y la otro elemento clave es una oposición que ha sido incapaz de construir una propuesta política de liderazgo, una alternativa inclusive ante un electorado, su electorado principal, que no lo ve como una posibilidad real de triunfo electoral. Entonces tiende a diluirse o sencillamente a estar apático ante la posibilidad electoral futura. Tú nos dices una oposición que no tiene proyecto y que quiere lograr por la fuerza lo que no consigue por las urnas. De esto vamos a profundizar, Martín, y para ello te pido que nos acompañes a revisar nuestra leyenda. El diputado de la Asamblea Nacional y presidente, además de esa asamblea en Venezuela, Jorge Rodríguez, reseñaba lo siguiente ante los medios de comunicación. En Venezuela están intentando instaurar la narrativa de fraude para intentar generar violencia, decía. Martín, un escenario que no es nuevo, pero ¿qué implicaciones podría tener no solamente para el país, sino para la región? Sí, bueno, es muy delicado, pero Venezuela ha demostrado capacidad de resistir a todas estas construcciones mediáticas y narrativas en función de descalificar la legitimidad de la revolución bolivariana en todo este tiempo. No es una narrativa nueva, se ha construido desde muy temprano de la revolución con los primeros triunfos electorales del comandante Chávez, donde ha planteado permanentemente la posibilidad de un fraude, a pesar de que buena parte inclusive de voceros europeos y estadounidenses han demostrado que el sistema venezolano electoral es el más confiable del mundo y que tiene alta capacidad de ser auditado y de demostrar su fiabilidad. Pero de alguna manera se construye esta narrativa para seguir imponiendo una especie de búsqueda de doblegar la voluntad de la revolución e inclusive triunfando, inclusive venciendo todas estas dificultades de sancionatoria o de triunfos electorales que ha tenido la revolución, seguir buscando la forma de doblegar y de imponer las líneas de Europa o de Estados Unidos en Venezuela. No lo han logrado hasta ahora ni lo lograrán en un futuro por la alta capacidad tanto de su liderazgo como de la voluntad del pueblo en sostener estos avances de la revolución, tanto en lo económico en los últimos tiempos, como todo lo que es la visibilización del poder popular, del pueblo, en las tomas de decisiones de la revolución. Además hay que sumar otro elemento en el surgimiento de este mundo multipolar o pluripolar, como le llaman algunos. Hay una correlación de fuerzas muy marcada. Una Venezuela muy cercana a China, a Rusia, a Irán, que se contrapone además ante el declive de la pérdida de hegemonía de Estados Unidos, un país que además va también a elecciones en noviembre y que se juega no solamente su economía, sino el desgaste de una política, ya sean demócratas o republicanos, que tampoco han logrado sopesar ni los conflictos armados y han perdido legitimidad. ¿Qué crees que motivará más al electorado en medio de este juego que marca también
esta intención de voto para el 28 de julio? Bueno, por supuesto que la mayoría que está demostrando la encuesta es la capacidad de continuar con la revolución bolivariana, con todas las modificaciones y todas las situaciones que deben cambiar en función de la adaptación a estos nuevos tiempos. Pero el pueblo se ha dado cuenta de la necesidad de la continuación de este proceso, porque al final es lo que más le ha beneficiado. Pero por una parte, también este cambio geopolítico global, donde en este caso el presidente Nicolás Maduro y el equipo de gobierno ha comprendido, ha sabido entender y leer los cambios de la geopolítica internacional y ha asumido tempranamente inclusive, pero con solidez en proyección de futuro, estos nuevos bloques de alianzas que ha ejecutado y que beneficia de alguna manera a la revolución y al pueblo venezolano, muy especialmente porque Estados Unidos ha actuado en función de preservar su hegemonía, en función de destruir inclusive a sus propios aliados. Estados Unidos prácticamente ha destruido la capacidad productiva europea para ellos sostener su hegemonía, y de alguna manera es también lo que plantean para América Latina. El liderazgo de Venezuela lo ha comprendido perfectamente y sabe que la supervivencia de América Latina y de Venezuela en concreto es la reconfiguración de estas nuevas alianzas con estos nuevos polos de desarrollo que se ubican, por supuesto, en China, en Rusia, pero en Indonesia, en el suroeste asiático, en fin, en buena parte de un nuevo sur y de un sur global mucho más potente que ese G7 o que ese occidente colectivo que lo único que plantea es la humillación inclusive de buena parte de los pueblos, inclusive de sus mismos aliados, como decía en el caso de Estados Unidos, que ha planteado una cruzada de destrucción de Europa en función de su beneficio. Y que la orilla además a relegarse, a dejar de ser la locomotora de la industria, a seguir invirtiendo en la guerra y a perder la oportunidad de formar parte del grupo BRICS, que además se convierte en alianzas estratégicas en países como Venezuela, como Bolivia, que se unifican también en el marco de una integración, del robustecimiento de estos mecanismos de integración fundamentales, que de alguna manera dan líneas claras o marcan una nueva hoja de ruta para el desarrollo de este mundo multipolar. Gracias, Martín Pulgar, como siempre, por tu análisis y compartir tu visión con nuestros televidentes aquí en El Mapa. Nosotros vamos a revisar ahora nuestra coordenada. Hay también otros hechos geopolíticos que se vienen desarrollando y que impactan en el mundo. Sebastián Schultz, desde la Argentina, nos va a comentar hoy sobre cómo el gigante asiático se ha deshecho de 48.000 millones en bonos del Tesoro de Estados Unidos. Sí, este es el cambio, el movimiento de esa desdolarización. Pero, ¿qué implica esto? La decisión de China de desprenderse de 48.500 millones de dólares estadounidenses de sus reservas es un indicador sustancial de la estrategia de Beijing de avanzar en primer lugar en la progresiva pero constante desdolarización de sus reservas internacionales. Pero, asimismo, se enmarca en una estrategia general tendiente a reducir la primacía del dólar como moneda hegemónica y prácticamente exclusiva del comercio y las reservas internacionales, y avanzar hacia la consolidación de un sistema multimonetario que esté acorde al nuevo mundo multipolar en gestación. China y los países del BRICS han demostrado y han entendido que Estados Unidos, una potencia claramente en declive, busca utilizar la primacía del dólar como arma geopolítica y geoeconómica a través de la política de sanciones, manipulando deliberadamente y unilateralmente su tasa de interés para afectar a países en desarrollo y emergentes, y bloqueando a su vez el comercio a países que inician procesos de insubordinación. Por ello, y debido a que los países del BRICS han pasado a ocupar el centro del dinamismo económico global, incluso superando al G7 en el volumen de su PBI, han acelerado su decisión de avanzar no solo en el comercio bilateral, utilizando monedas nacionales y creando una arquitectura económica a tal efecto, sino también desdolarizando, como en este caso la República Popular China, sus reservas internacionales. Aquí estaba Sebastián Schultz, a quien agradecemos por participar en nuestra coordenada. Otros hechos geopolíticos que se vienen desarrollando en el mundo y que no podíamos dejar de compartir aquí en El Mapa. Ya para finalizar este programa, les proponemos revisar nuestro vector.
Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Venezuela. Por ser un país rico en recursos estratégicos y posición geoestratégica. Por esta razón atraviesa una campaña mediática agresiva. El rechazo a las sanciones y el respaldo al candidato y presidente Nicolás Maduro se debe a la mejora económica en Venezuela, con una transformación profunda que le ha permitido sortear pese a las dificultades del genocidio económico. Un pueblo que no está dispuesto a revivir escenarios de violencia. La paz se ha transformado en una bandera de lucha y resistencia. Esa estabilidad que Venezuela representa además en el marco de una integración regional. 2. Fraude. Una estrategia permanente de la extrema derecha en Venezuela digitada desde el exterior para intentar desestabilizar al país y hacerse del poder por la fuerza. El sistema político en Venezuela se ha robustecido y ha sido reconocido por organismos internacionales. La oposición ha demostrado en estos más de 25 años que no tiene un proyecto y que lo único que persigue es seguir enriqueciéndose a costas de una narrativa de ayuda humanitaria generada por el bloqueo económico. Si no, pregúntenle al exdiputado autoproclamado presidente Juan Guaidó. 3. Las élites europeas, marcadas por una doctrina absolutamente guerrerista que titubea solo en tiempos electorales, como la actual elección de su Parlamento y de la presidencia de la Comisión Europea, supeditada a ese juego de Estados Unidos en detrimento de sus propios pueblos. Las campañas de odio se han puesto al orden del día para seguir reteniendo, como lo hacen con el oro venezolano, a la verdad, una vieja estrategia otanista en el mundo. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.